Hola, soy César Ochoa y esta va a ser mi explicación para el primer año del diploma del Bachillerato Internacional sobre el extranjero de Albert Camus. Durante esta presentación les hablaré del contexto histórico en el que se escribió la obra, del autor, Albert Camus, y después pasaré a centrarme en la obra en sí, el extranjero, y hablaré sobre el análisis, sobre el protagonista, Mersault, y sus peculiaridades, y sobre la filosofía general de la obra, para finalmente terminar con una conclusión de El extranjero. El extranjero fue escrito en 1942. Esto causó que tuviera una gran influencia por parte de la Primera Guerra Mundial, que había ocurrido solo unas décadas antes. El periodo entre guerras, en el que se dieron grandes sucesos como el crack del 29 y el fortalecimiento de ideologías extremistas, y la Segunda Guerra Mundial. Todo esto ayudó a crear una gran depresión a lo largo de toda esta época que influenció en el extranjero y en su manera de encontrar lo absurdo y de cuestionar el sentido de la vida. Luego, por otro lado, también estos sucesos crearon un nuevo tipo de literatura, la literatura comprometida. Esta literatura proviene del sentimiento nacionalista que se empezó a dar en los años 40 y que dividía a los escritores en dos grupos, en los que escribían a favor de este sentimiento nacionalista y los que escribían en contra. Y cualquiera de estos grupos, sin importar el tema del que escribiera o el grupo en el que se encontrara, se encontraba en una situación comprometida. De aquí el nombre de este tipo de literatura. Y El extranjero fue una de las obras que formó parte de la literatura comprometida. Luego, por otro lado, también existió la necesidad de cuestionarse el sentido de la vida, que influenció también en gran parte al extranjero, tal y como podemos ver en el absurdo de la vida de Mersault y de cómo toda su vida resulta absurda por la carencia de sentido que Mersault ve en ella. Finalmente, en esta época también había una gran censura por parte del Estado, que no permitía a los escritores expresarse libremente. Así que estos escritores recurrían a los recursos literarios para expresar su descontento y muchas de sus emociones que podrían haberse visto censuradas de otra manera. Camus era uno de los escritores que estaban indignados con la época y se manifestaban discretamente a través de las obras, como es en este caso con El extranjero, con el cual se manifestó discretamente por muchas de las injusticias que había en aquella época. Albert Camus fue un novelista, dramaturgo y filósofo francés del siglo XX, aunque, al contrario de lo que suele considerarle la mayoría de la gente, él no quería que se le relacionara con la filosofía existencialista, que era una filosofía que se le solía atribuir a menudo. Albert Camus nació en 1913 en Mondovì, Argelia, y murió en 1960 en Villers-le-Vigne, en Francia. Fue influenciado en gran parte por el periodo entre guerras, durante el que vivió gran parte de su vida, y el fortalecimiento de ideologías extremistas, el crack del 29 y estos sucesos que se dieron durante este periodo entre guerras, además de por la Segunda Guerra Mundial, durante la cual fue militante en la resistencia de Francia y fundó y dirigió más tarde el periódico Combat. Luego, además, Albert Camus participó en algunas corrientes literarias, como por ejemplo el absurdismo, aunque también, por otro lado, mostró rechazo por otras corrientes como el nihilismo, que decía
que no existía el sentido de la vida. Luego, como ya he mencionado anteriormente, él no se consideraba a sí mismo existencialista, aunque a menudo se le relaciona con esta filosofía. Luego finalmente recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957 por toda su obra, entre la cual se incluyen obras como El extranjero, que estamos comentando ahora mismo, La caída, El mito de Sísifo o La peste. Ahora que ya hemos comentado el contexto histórico en el que se escribió la obra y el autor, Albert Camus, que escribió esta obra, ha llegado el momento de que pasemos a centrarnos en la obra en sí, que es El extranjero. Para empezar, realizaremos un análisis de la obra, en el cual hablaremos de la acción, la estructura, el tiempo, el narrador y los personajes de la obra. La acción durante la obra se desarrolla de manera lineal, lo cual significa que los sucesos van ocurriendo siguiendo un orden cronológico, de tal manera que el autor no utiliza en ningún momento ni el flashback ni el flash forward, por lo que en todo momento los sucesos siguen el orden en el que ocurren y no se salen de este orden cronológico. La trama comienza con la muerte de la madre de Mersault y la asistencia de este personaje a el funeral de su madre. Después continúa con lo que parece ser la vida rutinaria de Mersault y con los acontecimientos que llevan al protagonista a cometer el asesinato de un árabe. Después termina con el juicio de Mersault, en el que acaba siendo condenado a muerte por su vida absurda y por su falta de sentimientos más que por el asesinato que había cometido. La estructura podemos verla desde el punto de vista externo o desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista externo, la estructura se divide en dos partes. En la primera parte podemos ver cómo es la vida rutinaria de Mersault y podemos ver los acontecimientos que llevan a Mersault a cometer el asesinato. Mientras que en la segunda parte ya vemos todo el juicio y todo el proceso que ocurre hasta la condena a muerte de Mersault. Luego en la primera parte hay 6 capítulos y en la segunda parte está dividida en 5 capítulos, por lo que podemos ver que la segunda parte es un capítulo más corta que la primera. Después, desde el punto de vista de la estructura interna, es una estructura básica. Empieza con un planteamiento en el que conocemos a Mersault, después un nudo en el que incluimos tanto los sucesos antes del asesinato como los sucesos después, en los que se decide el destino de Mersault, y un desenlace en el que empezamos a contar como desenlace desde el punto en el que se declara la sentencia a muerte para Mersault y justo después hasta el momento en el que ya Mersault muere. El tiempo en la obra también podemos verlo desde el punto de vista externo y desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista externo, la obra ocurre también en la Segunda Guerra Mundial, en Argelia, en la misma época en la que fue escrita, en 1942. Por otro lado, desde el punto de vista interno, la obra transcurre a lo largo de 6 meses. Sin embargo, son 6 meses que ocurren a un ritmo muy rápido, gracias a un recurso que utiliza el autor, que es la elipsis, a través de la cual oculta diferentes periodos de tiempo que podría considerarse que son superfluos y que no ayudan a la historia. Y de esa manera hace que el tiempo transcurra más rápido. A lo largo del libro podemos observar dos tipos de narradores, el narrador protagonista y el narrador observador. El narrador protagonista es un testigo de la historia, pero no solo es testigo de la historia y cuenta lo que ocurre, sino que además participa en la historia. Por lo tanto, podemos ver cómo Mersault es un narrador protagonista, ya que a menudo
narra lo que ocurre y narra cómo él mismo participa en la historia y cómo él mismo afecta a los acontecimientos. Por otro lado, también está el narrador observador. El narrador observador también podemos verlo en numerosas ocasiones a lo largo de la historia, en las que parece que Mersault solo es un testigo y no hace nada. Y esto es debido a la personalidad pasiva de Mersault, por la que podemos ver que a menudo parece que simplemente reacciona a los estímulos del exterior. Y si no hay ningún tipo de estímulo ni nada que parezca que le afecta directamente, él no realizará ninguna respuesta ni ninguna acción. Y por lo tanto es un narrador observador porque parece que simplemente es un testigo de los acontecimientos y no toma parte de la historia. Los personajes los podemos dividir en tres grupos. Para empezar tenemos a los personajes terciarios o otros, en los que se encuentran el portero, la enfermera, el jefe, el abogado o los árabes. Estos son personajes que no se sabe casi nada de ellos y que realmente participan en la historia meramente como personajes funcionales, que simplemente aparecen para cumplir una determinada función en un determinado momento, pero luego no vuelven a aparecer a lo largo de la historia. A continuación tenemos los personajes secundarios, que ya sí que sabemos bastante de ellos y sabemos su nombre y otros muchos detalles, y ayudan a la historia y aparecen repetidamente a lo largo de la historia, como pueden ser Marie, Raymond, Celeste, Salamano, Masón, el doctor, el procurador, el abogado o el capellán. Estos personajes, como Marie o Raymond, son personajes importantes que aparecen a lo largo de toda la historia e influyen de muchas maneras al protagonista y a lo que le sucede. Finalmente tenemos a los personajes principales, entre los que solo se encuentra Mersault, el protagonista. Y de este personaje pasaremos a hablar más profundamente a continuación. A Mersault a menudo se le considera un personaje indiferente, amoral o insensible. Y esto es por una razón principal, y es que Mersault parece un personaje pasivo ante la vida, ya que lo único que hace es responder ante los estímulos de la vida sin darle muchas vueltas y sin pensar dos veces lo que hace o lo que le interesa. Simplemente piensa en lo que le apetece en el momento y no le da mucha importancia a nada. Y esto es por una razón, y es que Mersault piensa que como al final vamos a morir, realmente nada importa y se resigna ante este destino. Por lo tanto, siempre es un extranjero que no se relaciona con nada real ni con nada en la vida, y por lo que se le considera un extranjero de la humanidad. La obra de Camus nos muestra la creencia de lo absurdo en la filosofía existencial. Representa cómo, al compartir todos el destino de la muerte y la incapacidad de cambiarlo, nuestra existencia es algo absurdo y sin sentido real. Y así lo podemos ver en el personaje de Mersault, quien, movido por esta creencia de que la vida es absurda, es indiferente ante todo lo que le sucede en el libro, ya sea cometer asesinato, prometerse con Marie o asistir al funeral de su madre. Incluso después de reflexionar sobre su vida, se da cuenta de que no le importa porque iba a morir de todas maneras. Quería concluir dejando una pregunta abierta, que es: ¿consideraba Camus que la vida es absurda? Ya hemos visto cómo durante toda la obra Camus habla de lo absurdo de la vida y expresa la creencia de que la vida es algo absurdo y sin sentido a través de la inferencia de Mersault. Sin embargo, Camus había declarado también que estaba en contra del nihilismo, que era una corriente que pensaba que la vida carecía de sentido, y tiene
numerosas citas en las que habla del sentido de la vida. Por lo tanto, ¿pensaba Camus realmente que la vida no tiene sentido? Espero que les haya gustado el vídeo y muchas gracias por verlo.